En este video, llamado Álgebra Vectorial, parte A, abordaremos los siguientes conceptos básicos. ¿Cuáles son las magnitudes físicas? ¿Qué es un vector? ¿Cuáles son sus características? ¿A qué llamamos vectores equipolentes? ¿Cómo se suman y se restan geométricamente los vectores? ¿Y cómo se efectúa, también geométricamente, el producto entre un escalar y un vector? En diversas situaciones de nuestra vida empleamos magnitudes físicas, algunas de las cuales quedan completamente definidas por un escalar número real y la magnitud correspondiente. Por ejemplo, la cantidad de líquido necesario para llenar una botella, 1,5 litros, la cantidad de cerámicos necesaria para un piso, 16 metros cuadrados, la cantidad de cable necesaria para efectuar una instalación eléctrica, 60 metros, entre tantas otras. Este tipo de magnitudes se denominan escalares. Pero también, en un gran número de sucesos, algunos identificables y otros que nos pasan desapercibidos, están relacionados con magnitudes que para ser representadas requieren que se indique una intensidad, una dirección y un sentido. Estas cantidades, para las cuales importa la dirección y el sentido, además de la magnitud, se denominan magnitudes vectoriales. Por ejemplo, la velocidad, 80 kilómetros por hora en dirección noreste, la aceleración gravitatoria en las inmediaciones de la Tierra, 9,81 metros sobre segundo cuadrado apuntando hacia el centro de la misma. Diremos que un segmento de recta queda determinado por sus puntos extremos si estos están dados en cierto orden, por ejemplo, de P hacia Q. Se dice que el segmento está orientado y se lo denomina vector físico o geométrico. Se lo indica vector PQ si se conocen el punto origen y el extremo, o si no, simplemente con una letra minúscula, por ejemplo, el vector V. Sus características son las siguientes. La recta R es la dirección o recta de acción del vector. El sentido se establece al decir con origen en P y extremo en Q. El módulo o norma es la longitud del segmento o distancia entre el punto de origen P y el extremo Q, que se simboliza encerrando al vector entre dobles barras. En particular, el módulo de un vector desde el punto de vista geométrico es la longitud del segmento orientado que lo define. Desde el punto de vista físico, el módulo puede ser la intensidad o magnitud de una velocidad, una aceleración, una fuerza, etc. Entre todos los vectores que se pueden definir al establecer una dirección, un sentido y un módulo, algunos destacan. Entre ellos, el vector nulo, que se indica 0 vector, se representa como el vector cuyo punto origen y punto extremo coinciden. En este caso, el módulo del vector nulo es 0. El vector opuesto es aquel que tiene igual dirección, igual módulo, pero sentido opuesto a uno dado. Por ejemplo, este que llamamos B y su opuesto menos B. El versor o vector unitario es el nombre asignado a todo vector con módulo o norma igual a una unidad de longitud. Se simboliza cambiando la flecha por este sombrero.
Continuando con la clasificación de vectores, continuamos aquí con los llamados vectores fijos, los cuales quedan definidos cuando además de especificar su módulo, dirección y sentido, se indica el punto sobre el que está aplicado. Por ejemplo, la fuerza aplicada sobre un cuerpo rígido en un punto, según el punto de aplicación, provocará, en este primer caso, una rotación del bloque en cuestión. Y en este segundo caso, provocará una traslación de dicho bloque. A diferencia de los vectores fijos, los deslizantes quedan definidos cuando, además de especificar su módulo, dirección y sentido, se indica la línea de acción. Aquí no interesa el punto de aplicación. Por ejemplo, es una magnitud vectorial deslizante el vector de desplazamiento delta 1 o delta 2 de un auto que se mueve con velocidad constante o variable. Por último, un vector libre queda definido cuando se conoce su módulo, dirección y sentido. Su punto de aplicación es libre o no está definido. Su dirección es una recta dada o cualquier otra recta paralela con ella. Aquí las tenemos indicadas. Decimos, por ejemplo, que la velocidad de un móvil es un vector libre que puede dibujarse sobre cualquier parte del mismo. En álgebra y geometría analítica utilizaremos vectores libres, entendiendo que un vector libre, por ejemplo, el vector U, el V o el W, son representantes de todos los vectores equivalentes a ellos, donde equivalente es el concepto geométrico de igualdad de vectores y significa todos los vectores equivalentes a uno conocido que tienen igual módulo, igual sentido, y la recta de acción es la misma o una recta paralela. Continuando ahora con las operaciones entre vectores, empezamos con la suma geométrica entre dos vectores cualesquiera U y V. Se considera un punto de aplicación O, en el cual se representan los vectores U y V. A continuación, por el extremo de U se traza una recta paralela al vector V y por el extremo de V una recta paralela al vector U. En el punto de intersección de ambas rectas auxiliares se encuentra P, que es el extremo del vector suma, cuyo origen es O. Cuando tenemos que sumar 3 o más vectores, la regla de la poligonal, o regla del polígono como se la conoce en física, es más fácil de aplicar que la regla del paralelogramo. Supongamos que queremos sumar estos 5 vectores que vemos en pantalla, A, B, C, D y E. Comenzamos por considerar un punto de aplicación O. Con origen en este punto representaremos al vector A. En el extremo de A, el vector B. En el extremo de B, el vector C. A continuación, el vector D. Y por último, el vector E. Unimos el origen de A con el extremo de E y en ese sentido aparece, geométricamente hablando, el vector suma A más B más C más D más C.
La resta entre dos vectores u y b se define como la suma entre el vector u y el opuesto del vector b. Por tanto, el vector diferencia también se obtiene aplicando la regla del paralelogramo, que, para el caso de la resta, consiste en el siguiente procedimiento. Consideramos el punto de aplicación O. Trazamos U, trazamos el vector B, su opuesto, menos B, ambas rectas auxiliares, donde estas se cortan, unimos el origen O con el extremo P, y aquí tenemos el vector diferencia U menos B, o bien U sumado al opuesto de B. Por último, vamos a definir geométricamente la operación producto entre un escalar y un vector. En la unidad de álgebra vectorial entendemos por escalar a un número real. El producto entre un escalar y un vector tiene por resultado un vector. Si observamos, lambda por b es igual a b si lambda es igual a 1. Y el opuesto de b cuando lambda es menos 1. Y si lambda es 0, se obtiene el vector nulo, perdiendo el vector b, en este caso, su módulo, dirección y sentido. En general, cuando lambda es un valor real positivo, el vector lambda por b tendrá igual dirección y sentido que el vector b, y su módulo será mayor, menor o igual que el de b. Por ejemplo, 2 por b y 1/2 por b tienen igual dirección e igual sentido que el vector b, pero en un caso el módulo duplica al de b y en el otro es la mitad. Pero si lambda es un número real negativo, el vector lambda por b conservará la dirección de b, su sentido será opuesto y su módulo será menor, igual o mayor al de b. Por ejemplo, menos 3/2 por b es un vector cuya dirección coincide con la de b, su sentido es opuesto al de b y su módulo es 1,5 veces el módulo de b. Estos casos permiten comprender que los vectores b y lambda por b siempre son paralelos, es decir, de igual dirección. Solo pueden ser distintos por el sentido o el módulo. Esta situación geométrica algebraicamente se nombra diciendo que lambda por b es un múltiplo escalar del vector b. Señalamos a modo de resumen final que hemos visto las siguientes ideas. ¿Qué es una magnitud escalar y una vectorial? ¿Cómo definimos geométricamente un vector? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué es un vector libre? ¿Cómo se clasifican los vectores? ¿Cuándo son equipolentes? ¿Cómo se suman o restan geométricamente los vectores? ¿Y cómo se multiplica geométricamente un vector por un escalar? Como siempre, cerramos esta presentación mostrando el equipo de trabajo que la ha hecho posible.